Como inversionistas comunes hemos estado observando que constantemente se han estado deteriorando las expectativas que se tienen sobre la economía y sobre los mercados. Y esto no solo por los inversionistas y por los analistas, sino también directamente desde la Fed, que la Fed dice una cosa un mes y al mes siguiente reajusta, en lugar de pronosticando, pareciendo que reacciona constantemente a la información que se publica después de que se publica y después de que los inversionistas ya lo toman por hecho. Entonces, en este caso vemos que esta subida de 0.75, que es la más alta desde 1994, agrega incertidumbre al mercado, que en el corto plazo, literalmente el día de ayer, subía a la bolsa. El mercado lo tomaba como algo bueno. ¿Por qué? Porque pues ya habíamos descontado lo peor, ya habíamos descontado esta subida de 0.75%. Pero ¿qué pasa que hace que hoy caiga la bolsa? Pues que hoy se publican el resumen de FOMC, de la Junta de la Fed, y en este resumen otra vez reajusta la Fed sus expectativas. Sus expectativas de inflación aumentan una vez más después de que ya las habían aumentado hace tan solo unas semanas. Y por otra parte el desempleo. El desempleo que también se esperaba que no fuera a aumentar por parte de la Fed, era lo que la Fed esperaba, pero nosotros como inversionistas veíamos que las empresas ya no estaban contratando, veíamos que las empresas empezaban a despedir. Tesla, pues ya sabemos que Elon Musk planea despedir al 10% de los asalariados. Noticia tras noticia tras noticia, que nos decía que se iba a empeorar un poco el desempleo. Ahora sí hace que la Fed reajuste. Lo sorprendente es que reajustan después de que las noticias fueran publicadas sin pronosticar nada, simplemente reaccionando a lo que los inversionistas ya sabíamos y a la información que ya teníamos. Entonces ellos ven una expectativa de desempleo para el final del año de 3.7%, lo que deja preguntando a muchos inversionistas, ¿será que esta expectativa de desempleo va a aumentar una vez más? ¿Será que esta expectativa de inflación que sube unas semanas después de que subió va a volver a subir y que la Fed nada más está esperando a que el mercado ya lo espere para no asustar a los inversionistas y para poder hacer que la economía siga su rumbo normal, como cuando nos decían que las subidas de tasas no iban a ser de más de 0.25 y después nos decían que no iban a ser más de 0.50 y efectivamente fue de 0.75 porque están reaccionando a la información que ya está publicada, que los inversionistas ya conocemos, pero reaccionando después y reajustando también sus pronósticos un día después, que es lo que hace que el mercado se caiga, que lo que ayer se veía como una buena noticia, hoy se vuelve a ver como una mala noticia porque la Fed reajusta. Si esa subida de tasas se veía positiva de acuerdo a las expectativas anteriores, pues ya no se ve tan positiva de acuerdo a las expectativas renovadas de la Fed. Y bueno, entonces estas subidas de tasas, que era lo que tranquilizaba porque dejan dos preguntas. Oye, el tema de la recesión, pues ya nos dijiste en tu junta de la Fed, ya nos dijiste en el resumen que efectivamente ves un escenario en el que va a haber una economía más suave de lo que anteriormente esperabas, sin mencionar que pues puede ser una recesión, pero nosotros ya entendemos que esto pues es prácticamente un indicador de, ok, la Fed ya también está considerando que sí puede llegar efectivamente esa recesión. Pero esa recesión que esperamos que sea tranquila, este soft landing, que aunque cause una recesión, que sea algo corto, algo de corto plazo, que no impacte mucho. Y el tema es que la Fed ahora sí nos dice, vamos a actuar firmemente por sobre la inflación, lo cual nos hace que podamos dejar de preocuparnos tanto por la inflación, pero luego cuando vemos que la mayoría de la inflación está causada por el tema de la comida y por el tema de las energías, nos damos cuenta que efectivamente estas subidas de tasas pueden impactar en tranquilizar un poco el mercado de bienes raíces, pero no tanto por tranquilizar el precio de los energéticos o por tranquilizar el precio o bajar el precio de las comidas, que es lo que se va a seguir consumiendo. Y sí, a final de cuentas el consumidor pues ya no va a estar tan incentivado para consumir, pero es en realidad lo que queremos para el largo plazo y a final de cuentas a mí me parece, dando mi opinión, algo positivo que la Fed suba en 0.75% las tasas. A mí me parece la decisión correcta y creo que es algo que va a alegrar al mercado en las próximas semanas cuando nos demos cuenta de que la inflación sí es algo que efectivamente preferimos tener controlado mientras las tasas suben a esperarnos con tasas bajas y que el mercado se mantenga contento en el corto plazo para sufrir más en el largo plazo. Y anteriormente yo pensaba que la inflación se iba a normalizar, pero después de esta publicación del 8.6%, pues yo también cambió mis expectativas, así como la Fed las cambia. Y mi expectativa ahora es que la Fed siga actuando firmemente porque lo último que queremos es inflación descontrolada. Entendemos que el mercado caiga después del reajuste de expectativas de la Fed. Entendemos que el mercado subiera ayer, pero vemos que esto es irracionalidad pura que está causando muchísimas oportunidades. Y para los inversionistas que decían que en realidad el S&P 500 no estaba en un mercado bajista, pues veamos los números. El Nasdaq está en su punto más bajo desde septiembre del 2020, abajo un 34%. El S&P 500 está en un menos 24%.
está efectivamente en un mercado bajista, que es menos 20% el punto del mercado bajista. Entonces esa rotación que algunos mencionaban, no, es que hay una rotación, pues ya no es una rotación, es efectivamente un mercado bajista, justificado con un menos 24%. Y el otro tema que alegraba a muchos analistas era que querían que se tranquilizase el mercado de bienes raíces, que parecía estar entrando en un punto de burbuja. Pero vemos que ya están disminuyendo la cantidad de construcciones, están disminuyendo las cantidades de ventas de propiedades. Estamos viendo que ya no hay tanta gente buscando comprar casas, aún y con las tasas actualmente en niveles sumamente bajos. Sí, ok, es diferente el comprar una casa en estos momentos a comprarlo cuando las tasas estaban en cero. Pero históricamente las tasas siguen en un punto sumamente bajo. Un 1.50% de intereses o de tasa de interés es algo sumamente agradable para los inversionistas de bienes raíces si lo comparamos con los niveles históricos de las tasas de interés. Entonces, no verlo como algo negativo. Lo que sí vemos como algo negativo es esta información que se publica de parte del Reino Unido, que ya teníamos como expectativa que Europa entrase en una recesión muy probablemente. Y el Reino Unido empieza a confirmar eso con un decrecimiento de la economía en un menos 0.3%, que sí, es algo sumamente bajo, pero ya están justificando. Veremos si el siguiente trimestre la publicación del Reino Unido es otra vez negativa, ya entraría en una recesión. Y aunque los inversionistas no perciben que eso vaya a afectar mucho directamente a las empresas de Estados Unidos, es un indicador de que muchos otros países en la Unión Europea van a empezar a entrar en un escenario de recesión, lo cual sí va a empezar a impactar ahora sí a las empresas de Estados Unidos. No solo que un país, pero que sea algo generalizado, y es lo más probable sí, de continuarse esta tendencia. Pero bueno, entendemos que a lo mejor una ligera recesión es algo muchísimo mejor que una inflación descontrolada, y eso es lo que la Fed nos dice. Y otro tema que hay que entender es que esta bolsa ha estado bajando aproximadamente 6 meses, cuando el promedio es que bajen en 9 meses. Entonces sí, si es un mercado bajista promedio, pues tendremos que esperar que al menos estemos cayendo otros 3 meses. Pero eso no quiere decir que el mercado tenga que caer aún más y más y más. Las valuaciones se están ajustando, estamos descontando flujos futuros. Pero ¿qué tanto vamos a descontar? ¿Qué tanto esperamos que se contraigan los ingresos de esas empresas? ¿Esperamos que se contraigan en un 20%, en un 30%? Porque de esperar que se contraigan aún más, estaríamos hablando de que sí, la bolsa efectivamente puede caer, pero mientras la evaluación sea más barata, pues menos riesgo tenemos como inversionistas y más positivo lo podemos tomar. Y los fondos de inversión tarde o temprano tienen que regresar a comprar acciones, tarde o temprano tienen que regresar ese dinero al mercado que actualmente se lo está comiendo la inflación, y que con las tasas en 1.25 pues no es lo más atractivo del mundo invertir en bonos americanos. Otra cosa que se está acelerando constantemente son las noticias de despidos. Ya lo planteábamos, veíamos que se publicaba noticia tras noticia tras noticia de los despidos en los Estados Unidos, pero son despidos sumamente ligeros aún. No hemos visto esas noticias que veíamos en 2020 de que se despedían a miles y miles y miles de empleados. No veíamos esas noticias de que van a despedir al 20% del workforce, de las personas que tienen contratadas. Más bien veíamos que en el sector tecnológico empezaban a congelar contrataciones. Algunas empresas de comprar ahora y pagar después fueron las que empezaron despidiendo personas. Efectivamente, la noticia de Tesla también sabemos esa noticia de despidos, pero se están empezando a acelerar y están empezando a hacer cada vez más ruido, lo cual preocupa más a los inversionistas, que aún y antes de llegar a un escenario de recesión ya están despidiendo personas. Lo positivo de esto es que estas empresas terminarían siendo probablemente mucho más eficientes, generando más ingresos con menos personas o generando la misma cantidad de ingresos con menos personas. Al final de terminar una recesión, pues tendrían o saldrían de la recesión con mejores márgenes o con un mejor manejo de los recursos de lo que actualmente tenían, porque estábamos en un escenario o en una época de derroche de parte de los inversionistas. Entonces entender que actualmente hay muchísima incertidumbre, hay muchísima irracionalidad, más en las empresas pequeñas, que son las que más han sufrido actualmente, y que vemos que el resumen de la Fed puede hacer que caigan las empresas de todos los sectores, eliminando esas ideas de diferentes rotaciones, que la única rotación que hay en estos momentos que se ha publicado información de los fondos es la rotación al sector energético, que los fondos están invirtiendo en las empresas de petróleo, las empresas de energía, porque es donde actualmente hay nuevos márgenes. Pero también se asustaron estos fondos de invertir en estas empresas después de que Biden publicara que no iba a permitir que estas empresas siguieran teniendo márgenes descomunales, que estas empresas tenían que poder vender las cosas a un precio al que las personas las pudieran comprar, lo cual es muy raro porque Estados Unidos va en contra de eso, en contra de regular ese tipo de precios. Entonces asustó a los inversionistas. Es una nota que no me hace mucho sentido, no creo que sea lo correcto, no creo que sea la forma en la que Estados Unidos deba de manejar eso, pero bueno, actualmente pues cualquier esfuerzo que vaya a hacer Biden, esperemos que sea para
bien de la economía a futuro y no solo para bien de los demócratas, ya que vienen estas elecciones en unos meses. Pero bueno, inversionistas, por ahora vemos que la irracionalidad está dando muchas oportunidades, pero también está causando mucho miedo. Hay que mantenernos enterados de lo que está sucediendo con nuestras empresas, porque incertidumbre en el mercado hay bastante, pero certidumbre dentro de nuestras empresas, ver qué adquisiciones están haciendo, ver si están haciendo despidos, ver qué tan eficientes son, ver qué está diciendo el equipo directivo, eso es lo que más vale y lo vamos a encontrar y nos vamos a dar cuenta de eso en el largo plazo. En lugar de preocuparnos por cosas complicadas como lo son los niveles de inflación, las subidas de tasas, por los inventarios que habían estado subiendo mucho y que actualmente en lugar de quererlos vender por medio de diferentes marketing o en internet, están diciendo empresas como Target y Walmart que prefieren venderlos en descuentos y sacrificar sus márgenes en el corto plazo para recaudar capital y estar protegidos para el largo plazo, para así tener capital, para no preocuparse en el futuro. Pero venderlos actualmente en descuento hace que sacrifiques tus ingresos presentes para poder estar posicionado para un escenario que todavía no sabemos si se va a realizar. Entonces, aunque es una decisión que puede ser correcta, pues no es una empresa que sea más eficiente. La decisión de Target de meter tantas promociones no la hace una empresa más eficiente, la hace una empresa que actualmente está sacrificando sus inventarios para poder mantener más capital y para poder estar más estables para cualquier escenario económico, lo cual sí es positivo, pero no tan positivo. Y es el tipo de datos que hay que entender. Ok, están vendiendo con promociones, eso no va a ser bueno para el corto plazo. ¿Y qué tan bueno va a ser para el futuro? ¿Qué tipo de manejo están haciendo? ¿Qué hace que cambien? ¿O qué están diciendo? ¿Qué están aprendiendo de este error que acabaran de cometer? Porque estaban comprando inventarios para por si las dudas, en lugar de inventarios para justo a tiempo de que llegue el inventario y se vende. Ellos estaban inventariándose a niveles récord, eran niveles récord para Target y para Walmart. Y ahora vemos el impacto que eso tiene. Entonces, qué aprendieron de eso y qué tan eficientes los va a hacer el haber aprendido de esto? Eso es de lo que hay que estar pendientes en los próximos reportes. Y bueno, inversionistas, ahora sí, hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si quieren ir, les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren ir a seguir. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.